Y comenzamos oficialmente. Para quienes es su primera vez en esta clase, me presento rapidito. Mi nombre es Maura, enfermera de profesión, apasionada de la salud, realmente, pero nunca ejercí la enfermería, digamos, en el sistema tradicional, porque no me calzaba el sistema tradicional. Así de simple. No me calzaba que la salud fuera empastillar, nunca calcé yo en el sistema tradicional, nunca encajé en el sistema tradicional, por ende llevo 15 años dedicándome a la investigación autónoma, acompañando personas en sus procesos de salud, en sus recuperaciones de salud, en cuanto a múltiples temas. Me he formado en un montón de corrientes de la salud, del bienestar y de la medicina integrativa y tengo 15 años de experiencia con pacientes y personas a quienes acompaño. Sobre todas las cosas, y antes de eso debí empezar por ahí, soy hija de Dios, así que me van a escuchar hablar de Dios en mis clases porque para mí la biología, y entre más yo estudio la ciencia y más profundizo en la biología humana, más veo la mano de Dios en nuestro diseño. Soy también madre, casi esposa. En menos de 2 meses me caso, así que soy casi una esposa también. Me caso con por fin tomamos la decisión de casarnos con el papá de mi hijo. Tenemos un hijo de 5 y me dedico, como les decía, hace 15 años a acompañar personas en sus procesos de salud. Amo lo que hago, amo compartir lo que he aprendido y sobre todo amo compartirlo desde una mirada fácil, sencilla, como yo se lo explico a mi hijo de 5 años. Así, así de sencillo porque siento y pienso que la salud no tiene que ser hablada en términos rimbombantes ni inaccesibles, sino que tiene que ser entendible para todas las personas, tiene que ser de libre acceso para todas las personas. Así que... Sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla para que nos vayamos a esta clase que les tengo el día de hoy, que es una clase acerca de salud mental. Vamos a hablar de salud mental, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la evidencia, ¿ok? Y sobre todo vamos a desmitificar varias cositas, ¿ya? Entonces, bienvenidas a todas las personitas que están aquí en esta sala. Gracias por estar aquí, por darte este espacio de aprendizaje y nos vamos con todo. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primeramente, que tú puedas comprender la base científica de la microcorriente en salud mental para que puedas aplicarla, tanto si eres terapeuta, psicóloga, psicólogo, pero también cómo puedas comunicarla con ética. Que puedas comprender qué es la microcorriente, qué es la CES, ya te voy a explicar lo que es la CES, que es la terapia craneal, la estimulación craneal que realmente vamos a tocar este tema porque en respecto a esto se han hecho muchas investigaciones que tienen mucho que ver con las microcorrientes. Y cómo estas terapias modulan el sistema nervioso y qué es lo que nos dice la evidencia hoy en día. También que puedas identificar cuándo usarla, que puedas reconocer los límites que tiene y que puedas también integrarla con otros abordajes, ¿ok? Que también puedas entender cómo vas a comunicarlo sin exageraciones, sin lenguaje pseudocientífico, sino que con autoridad y respaldo. Y que podamos empezar sobre todo a cambiar el paradigma y que dejemos de hablar de elevar la vibración, vibremos alto, y todas estas cosas pseudocientíficas y que empecemos a tener un lenguaje donde realmente podamos entender que esto es bioelectricidad y que es regulación nerviosa. Sobre todo cuando hablamos con personas que tienen temas relacionados a su sistema nervioso autónomo, ansiedad, depresión, estrés, cortisol alto, etcétera. No podemos hablarles a esas personas de necesitas elevar tu vibración, es que estás vibrando bajo, es que tienes que sanar a no sé quién. Vamos a empezar a hablar con un lenguaje donde las personas puedan sentir esa confianza de, ok, esto tiene una evidencia y yo quiero que tú entiendas la evidencia que esto tiene, ¿ya? Ahora, vamos a dar un poquito de contexto. ¿Por qué es tan importante que hablemos de salud mental el día de hoy? Resulta que, y aquí voy a hablar un poquito de cifras, una de cada 4 personas experimentará un trastorno de ansiedad en su vida. Estamos hablando de una de cada 4 personas, ¿ya? De hecho, yo que soy chilena, por ejemplo, acá en Chile, la salud mental está enfrentando una crisis crítica.
Tenemos el 69% de la población, el 69% de la población identifica que su salud mental tiene algún tipo de problema, superando el promedio mundial. O sea, los chilenos, las chilenas, superamos en términos de salud mental el promedio mundial. Chéquense esto, esto es brutal. ¿Ya? Y les invito a las personas que aquí están de República Dominicana, de Colombia, de México, de otros países, que busquen en Google estadísticas de salud mental y ponen de su país. En Colombia, estadísticas de salud mental en México. Vean, vean, porque de verdad que en toda Latinoamérica es un problema bastante serio, ¿ya? Tenemos que las estadísticas muestran que ha habido un aumento significativo, estamos hablando de alrededor de un 14% de aumento en los últimos años de personas que tienen síntomas depresivos, ¿ya? Y relacionados también a ansiedad. Y el tema no es solamente que la depresión y la ansiedad nos causen un embotamiento en nuestro estado de ánimo, es que quiero que entiendas cuáles son todos los problemas que lleva adherido eso, ¿ya? El estrés crónico, mi gente, altera el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. En la clase pasada o antepasada, ya no me acuerdo bien, mencionamos y hablamos de este eje. Yo les expliqué que era este eje que se comunica, ¿cierto? En la parte, todo lo que es el hipotálamo con la glándula pituitaria o hipófisis con las glándulas suprarrenales. Y que de eso dependen un montón de procesos hormonales, metabólicos y sobre todo procesos que tienen que ver con los latidos cardíacos, la presión arterial, todo eso. Estamos hablando de que cuando este eje se altera todo esto. No es solamente que tengas el estado de ánimo que, ay, que andes embotada o plana, ¿no? Es que tu salud, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, tus indicadores de salud cambian. Hay mucha gente que tiene diagnósticos de hipertensión que no es por mala alimentación, que es porque viven estresadas, ¿sí? Ahora, la desregulación autonómica, que es lo que te estoy hablando, es un factor común. ¿Qué es lo que es la desregulación autonómica? Es cuando tu sistema nervioso autónomo, y no sé si se acuerdan que hace como 3 sesiones atrás o dos, estuvimos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Y estuvimos hablando, ¿cierto?, del simpático y del parasimpático. Y estuvimos hablando de las funciones que esto tiene, que son todas las funciones que tú no puedes controlar, como tu frecuencia, tu variabilidad cardíaca, tu presión arterial, ¿cierto? Todo esto cuando se desregulariza, vas a tener alteraciones de esto. Gente que empieza de repente con taquicardia, ¿sí? Y que no se explican por qué, porque tienen hábitos aparentemente saludables, pero viven bajo estrés. O sea, hay una desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Todo esto hace que tengamos una alta demanda de soluciones no farmacológicas que sean complementarias a los tratamientos tradicionales. Entendemos también que muchas veces el fármaco va a ser una intervención necesaria en algunos casos más extremos, ¿cierto? Pero tampoco podemos quedarnos solo con esa mirada y pensar que entonces vamos a tener que vivir toda la vida medicados o medicadas, porque ese no es el camino. Los fármacos, mis amores, tienen una función y es poder ayudar al cuerpo a regularizarse en un estado crítico. No son para usarlos en un tiempo prolongado. Los fármacos utilizados en un tiempo prolongado, superior incluso a 3 a 6 meses, tienen graves riesgos para la salud. Y hoy en día tenemos a un montón de gente que utiliza de forma crónica pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, para la concentración, para la depresión, para el estrés. Y eso no está bueno. Entonces tenemos una necesidad muy grande de poder encontrar, mientras el cuerpo con algún fármaco tiene que regularizarse, porque a veces, como te digo, a veces es necesario el fármaco en casos extremos, pero por un corto periodo de tiempo. Y mientras tanto necesitamos otro apoyo que nos permita poder no depender de un fármaco, porque eso implica un riesgo incluso peor para tu salud, depender de un fármaco, ¿ya? Ahora, hay una pregunta guía que nos tenemos que hacer y es, ¿puede la bioelectricidad modular el sistema nervioso? Y ahora es que vamos a hablar de eso.
Resulta que el cerebro es bioeléctrico. Las neuronas, por ejemplo, funcionan por potenciales eléctricos. Se comunican entre ellas a través de potenciales eléctricos. Una de las primeras clases que tuvimos en Gila, que para quienes sea su primera clase, vayan a mi canal de YouTube, me buscan como Maura Barcia, lo ven ahí en mi diapositiva, @Maura Barcia, y van a ir y van a buscar en las clases que yo he hecho, están todas públicas en mi canal de YouTube. Hay una clase donde yo hablé de cómo funcionan los potenciales eléctricos de membrana. Las neuronas funcionan así porque las neuronas son una célula y que además es altamente especializada para llevar comunicación a nuestro sistema nervioso. Ahora, la sinapsis, que es la comunicación que hacen las células entre ellas, son señales eléctricas y señales químicas, ¿sí? Nuestros ritmos cerebrales, de hecho, pueden ser medidos a través de unos exámenes que todo mundo los debe conocer, que se llaman electroencefalogramas, donde a ti te ponen unos electrodos para medir los impulsos eléctricos de tu sistema nervioso, tus ritmos cerebrales, ¿sí? Entonces, ya la medicina y la ciencia sabe hace muchísimo tiempo que nuestro cerebro es bioeléctrico y que el sistema nervioso responde a campos eléctricos externos. Por eso es que yo no sé si todavía lo harán, pero yo me acuerdo cuando yo hice mis pasantías en psiquiatría, porque en enfermería nos hacen un semestre de psiquiatría, y yo estuve de pasante 6 meses en un hospital psiquiátrico, fue súper intenso. Pero yo me acuerdo que había un tratamiento en esos tiempos, cuando yo hice mis pasantías hace 15 años atrás. Yo me acuerdo que había una sala donde a algunos pacientes les ponían como una almohadilla en la boca, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, les ponían todo un casquete, un sistema donde les daban unos impulsos, le daban como una especie de electroshock. Eso antiguamente se hacía, como decimos en Chile, a cuero pelado, y tú veías al paciente temblando entero y echando espuma por la boca. Actualmente, o por lo menos cuando yo hice mis pasantías, se les sedaba al paciente completo y se les dejaba solo un pie, ¿no? Para que el pie se mueve y eso es lo que a ti te permite reconocer que hay un impulso eléctrico que la maquinaria está transmitiéndole a la persona, ¿ya? Te cuento esto simplemente como a modo de experiencia para que tú entiendas que estos procesos se vienen haciendo en la medicina convencional hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho, la intervención eléctrica no es un tratamiento alternativo. La intervención eléctrica es algo fisiológico porque nuestro cuerpo funciona con potenciales eléctricos. Por ende, cuando hablamos de dar una intervención eléctrica, estamos hablando de algo que el cuerpo reconoce por naturaleza, ¿sí? Por eso le llamamos que es algo fisiológico, es decir, que es un proceso propio del cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es la microcorriente? La microcorriente es una corriente que está en el rango de la intensidad de los microamperios, por eso se llama microcorriente, ¿ya? El microamperio es subsensorial. ¿Qué significa eso? Que tú no necesariamente sientes, como el ejemplo que yo te acabo de contar de los pacientes psiquiátricos que los deben sedar porque el shock eléctrico es tan grande que ellos tiemblan enteros y echan espuma por la boca. ¿Sí? No, no es así. De hecho, es subsensorial. Significa que tú puedes hacer tu vida. Tú puedes estar lavando los platos y tener puesta la microcorriente. Tú puedes estar trabajando en el computador y tener puesta tu terapia de microcorrientes, porque tú no vas a sentir como que te estás electrocutando, ni mucho menos. El microamperio está en el rango de lo subsensorial. No genera tampoco contracción muscular, por ende tu cuerpo no se va a mover involuntariamente. Está mostrado a través de un estudio de Chen, que se los voy a mostrar al final de la bibliografía de 1982, que aumenta el ATP celular. Esto lo hablamos también en una de las primeras clases, cuál es el mecanismo de generación del ATP en las mitocondrias. ATP igual energía. Y que mejora también la regulación metabólica neuronal, o sea que puede mejorar la comunicación entre las células. Por eso es que cuando las personas empiezan a utilizar las microcorrientes, una de las primeras cosas que empiezan a notar es más claridad mental, más foco, más alerta, más energía durante el día, la gente que tiene fatiga crónica, la gente que tiene como este embotamiento que suele dar en la tarde, ¿no? Después de almuerzo, que es como que, hoy como que no logran mantenerse despiertas y como que no se pueden concentrar y es un problema cuando tú trabajas, logran esa mejora. ¿Por qué? Por el aumento del ATP celular.
¿sí? Y además hay una diferencia clave que también la vimos en una de nuestras clases, ¿sí? Que es que la microcorriente no es lo mismo que hablar de un TENS o que hablar de un EMS. Hablamos que los TENS y los EMS son máquinas médicas, dispositivos médicos, que incluso se pueden comprar en Amazon, en Mercado Libre y son extremadamente baratos, que trabajan también con corrientes, con microcorrientes, pero no son microcorrientes en realidad, son corrientes que trabajan en los miliamperios. Sí, que es un rango más elevado que el microamperio. Por ende, no llega a la célula, sino que solamente llega al músculo. Los TENS, por ejemplo, son aparatos que se usan mucho cuando una persona se hace una contractura muscular o tiene un desgarro. Por ejemplo, los kinesiólogos, los fisioterapeutas utilizan mucho los TENS y los EMS para la recuperación en lesiones. Seguramente han visto ese tratamiento. Cuando hay una lesión muscular, te ponen unos dispositivos con unos electrodos en el lugar de la lesión que te emiten unas corrientitas que sí hacen contracción muscular. De hecho, incluso yo siempre me acuerdo de un tiempo en que en estos programas de compras telefónicas, compras por televisión, vendían un aparato que tú te lo ponías en el abdomen y que trabajaba con impulsos eléctricos y que supuestamente te hacía crear masa muscular, estando tú, y me acuerdo que el comercial era así como que tú estabas acostada viendo tele, viendo televisión, la cuestión, el aparato puesto en el vientre, en el abdomen, y supuestamente eso a ti te podía hacer generar músculo, ¿ya? Bueno, hay de todo. Entonces, eso es más o menos para que vayamos entendiendo las diferencias que hay entre entre el TENS, entre el EMS y entre el aparato de microcorriente y entender que no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. Sí, es súper importante esa parte porque muchas veces se confunde. Muchas veces se confunde y pensamos que pueden actuar similar. Perdóname que se me salió aquí la presentación, pero no actúan similar, pero no son lo mismo. ¿Ok? La microcorriente llega mucho más profundo. ¿Por qué? Porque es más chiquitita el amperaje, ¿sí? Voy a escribir mi canal de YouTube y asimismo me encuentran en Instagram, todo junto, Maura Abarcia. Lo están viendo en mi diapositiva, abajo ven @Maura Abarcia. Así me van a encontrar en YouTube y también en Instagram, donde también subo muchísimo contenido. Ahora, vamos a ver qué es lo que es el CES, rapidito, simplemente para tener una referencia, para que ustedes vayan entendiendo que estas cosas ya existen. El CES es, digamos, la sigla, significa Cranial Electrotherapy Stimulation, es decir, estimulación, electroterapia craneal. O sea, es una terapia eléctrica que estimula la parte craneal, ¿ya? Es una microcorriente que se aplica en la región craneal, se hace a través de generalmente como unos cascos, unas especies de cascos, usan una intensidad muy bajita del rango de los microamperios, ¿ya? Y tiene la capacidad de modular el sistema nervioso central. De hecho, hay muchos modelos de máquinas CES que están aprobadas en Estados Unidos para la ansiedad, para el insomnio y para la depresión leve. Y este fue uno de los mecanismos en los cuales Healy se basó junto con muchas otras corrientes de la medicina y de la holística, ¿cierto? Y muchos estudios también respecto a la mecánica cuántica y un montón de cosas, ¿cierto? Yo les recomiendo para quienes quieran conocer más acerca del dispositivo, se lean este libro que les voy a mostrar aquí. Déjenme ver si lo tengo por acá. Debería yo tenerlo por acá porque lo estuve leyendo el otro día. Bueno, no lo tengo aquí, que se llama El efecto Healy, The Healy Effect. Lo encuentran en Amazon, ese libro, ¿ya? Lo escribió Marcus Schmicky, que fue el cerebro creador detrás de todo esto y que ahí se detalla todas las investigaciones que llevan más de 20 años para poder crear este dispositivo, ¿ya? Ahora, el mecanismo fisiológico o el mecanismo neurofisiológico propuesto es el siguiente. La evidencia sugiere que la terapia craneal puede modular la actividad límbica, regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es lo que te decía recién, puede aumentar la serotonina y el GABA, que son unos neurotransmisores, son unos químicos espectaculares que segrega nuestro cuerpo, que yo siempre digo que la serotonina es como esa, calma en medio del huracán, porque la vida
es un huracán. O sea, en la vida uno no puede pretender controlar las cosas externas, porque cosas externas nos van a pasar todo el tiempo. Que si hubo un problema con nuestro hijo en el colegio, que si me estafaron, que si, no sé, el banco quebró y no me devolvieron el dinero, o no sé qué, pasó algo, tuve un problema con mi vecino, me peleé con mi mamá. Miren, los problemas pasan en la vida, nosotros no podemos influir en eso y obviamente esos problemas nos van a afectar. Pero hay algo que nosotros tenemos dentro, un mecanismo biológico que Dios nos ha puesto, porque yo no me creo que esto es como que, milagro, o sea, de un Big Bang, una simple explosión hizo, o sea, yo creo en el Big Bang, pero hay algo que ocasionó eso, o sea, hay algo detrás de la creación. Imposible, yo siempre doy este ejemplo, imposible que tú vayas en el desierto, tú veas un auto en el desierto y tú pienses, oh, apareció solo. No, tú sabes que hay un creador detrás de ese automóvil. Bueno, nosotros somos más complejos que un automóvil, mucho más complejos que un automóvil, ¿sí? Y esta serotonina lo que hace es que es un neurotransmisor, es un químico que te permite a ti tener calma en medio de la tormenta, ¿sí? Y el GABA, que también es un químico que te ayuda con toda esta parte de la felicidad, de la estabilidad emocional. O sea, realmente hay muchas personas que tienen estas depresiones o temas del estado del ánimo que es porque tienen baja su serotonina. Y ahí viene la importancia de cuidar la salud intestinal, porque la serotonina, la mayor cantidad de serotonina, creo que como un 90% u 80%, se segrega en los intestinos. Y si tú estás comiendo porquerías todos los días, y tú estás tomando Coca-Cola todos los días, y estás comiendo ultraprocesados todos los días, tú no vas a segregar adecuadas cantidades de serotonina. Y ahí tenemos un problema serio respecto a la salud mental. La alimentación hace parte fundamental de la salud mental. Terapeutas, psicólogos, por favor, hay que capacitarse respecto a una alimentación que cuide la serotonina y el GABA, porque no sacamos nada con intervenir a pacientes con con microcorrientes, con pastillas, con terapias de lo que sea, si no estamos viendo cómo está alimentándose ese paciente. ¿Sí? Entonces, también se ha visto que uno de los mecanismos neurofisiológicos es que se mejora la frecuencia de la variabilidad cardíaca. O sea, las terapias de microcorrientes mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto lo tenemos documentado en casos clínicos. Por ejemplo, hay una doctora que tenemos en la comunidad, la doctora Lina María, que ella ha facilitado unos casos clínicos donde ella mide la variabilidad cardíaca antes de una terapia con microcorrientes, luego aplica la terapia de microcorriente y luego vuelve a medir la variabilidad cardíaca y hay un cambio significativo. La persona, el corazón empieza a entrar en una regulación, la presión arterial se regulariza y esto está documentado por médicos, ¿sí? Podemos favorecer la dominancia del sistema parasimpático, es decir, la dominancia de todos los procesos que tienen que ver con reparación, desintoxicación del cuerpo, descanso, un sueño realmente reparador y profundo, relajación. Todo eso lo favorece el sistema nervioso parasimpático y cuando usamos microcorrientes, favorecemos la dominancia del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Y esto clínicamente, ¿cómo se traduce? En que tenemos menos estados de hiperalerta y tenemos más regulación en el sistema nervioso. Y esto es fascinante realmente. Ahora, ¿cuál es la evidencia que tenemos en la ansiedad? ¿Ya? Eh, Dentro de lo que es la ansiedad, ya que puse ese monito porque a mí se me hace que la ansiedad bueno, he sufrido de ansiedad en la vida y se siente literalmente así, es como algo que tú cargas todo el tiempo, ¿cierto? Los estudios clínicos muestran que hay una reducción significativa en escalas de ansiedad. Los usuarios de microcorrientes y del dispositivo Healy reportan una mejora sustancial y significativa en escalas de ansiedad. Hay una mejora significativa en los síntomas físicos asociados a la ansiedad, como sudoración, incluso crisis de pánico, ¿sí? Todo el tema que tiene que ver con la variabilidad cardíaca, la presión arterial. Hay un efecto superior al placebo en varios ensayos que se han hecho. O sea, se han hecho ensayos con dispositivos de microcorrientes que consideran el efecto placebo, porque por supuesto,
puede haber un efecto placebo, puede hablarse de un efecto placebo. Pero entonces se han aplicado, se le han dado dispositivos a las personas y algunos vienen con los programas y otros no vienen con los programas, pero no le dicen a quién, cuáles vienen con los programas y cuáles no. Les dicen a todos que todos van a usar microcorrientes, pero hay algunos dispositivos que no vienen con los programas instalados, por ende no funcionan. Y sí hay una diferencia notoria entre los que reciben la microcorriente efectivamente versus los que no. ¿Sí? O sea, hay estudios que consideran el efecto placebo en todo este tema. ¿Ya? Ya voy a hablar, Margarita, de los programas que ayudan al estrés y la ansiedad. Espérenme que ya voy a eso. Paciencia, calma. Hablando de ansiedad, no se me pongan ansiosas. ¿Ya? Ahora, importante, la calidad de la metodología varía. ¿Qué significa eso? Que no va a sustituir un tratamiento médico. Tú no puedes venir y decirle a una persona que tiene, por ejemplo, una depresión endógena, no, no, deja las pastillas, esto te va a sanar. No, porque la farmacología a veces es necesaria de base y la microcorriente va a ser un apoyo para ir dejando paulatinamente ese medicamento bajo supervisión médica, ¿sí? Así que no podemos hablar de Gili como algo que sustituye un tratamiento, sobre todo psiquiátrico. Ya, eso es súper importante considerar. Ahora, tenemos evidencia también en depresión, ya, depresión leve. ¿Y por qué me refiero a depresión leve? No me estoy refiriendo a los cuadros donde hay una depresión endógena, donde hay una depresión severa, ¿cierto? Estoy hablando de evidencia en depresión leve que muestra mejora de los síntomas leves a moderados, ¿ya? Ahora, también es útil, es importante decir que en la depresión es muy útil como una terapia complementaria. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que están con alguna medicación o que están con algún tratamiento de base, cuando tú aplicas la microcorriente, cuando tú aplicas y complementas con el Healy, el tratamiento que este paciente ya tiene o que esta persona ya tiene, tú vas a ver una mejor respuesta al tratamiento. Es decir, algo que le llamamos nosotros que acelera los resultados. ¿Por qué acelera los resultados? Porque le da al cuerpo una adaptabilidad fisiológica al tratamiento que la persona está teniendo. La persona se va a adaptar mejor al tratamiento, va a tener menos efectos adversos, va a responder más rápido al tratamiento y de mejor manera. Y eso le va a permitir a su vez dejar el fármaco mucho más rápido. De nuevo, bajo supervisión médica y en un acompañamiento, ¿sí? Hay una mejor respuesta, como te decía, en combinación con la psicoterapia. Cuando hay psicoterapia, y aquí no estoy hablando de fármacos, estoy hablando de para quienes son psicólogos y están acompañando a sus pacientes en un proceso psicoterapéutico, hay una mejor respuesta en el proceso psicoterapéutico y se ha visto que se acortan los tiempos de duración de la psicoterapia. Un paciente que antes lo tenías 8, 10 meses en consulta, hoy en la mitad del tiempo ya le puedes dar de alta. ¿Por qué? Porque el uso de las microcorrientes genera que la persona responda mejor a la psicoterapia. ¿Por qué? Porque fácil. Si su sistema nervioso está regulado, ella va a responder mejor a cualquier tipo de intervención. Por eso es que el healing no reemplaza una intervención. Lo que hace es que favorece una mejor respuesta de cualquier intervención. ¿Sí? Y esto es muy valioso para los profesionales de la salud, porque un profesional de salud de verdad comprometido con sus pacientes no quiere que su paciente se vuelva dependiente. Un verdadero profesional de salud comprometido con la mejora de sus pacientes, lo que quiere es que sus pacientes tengan resultados, ojalá en el menor tiempo posible, y resultados que sean duraderos, porque entre más tú ayudes a tus pacientes, pues más te van a recomendar, más te van a recomendar y mejor tú vas a sentirte de que, wow, estoy haciendo, realmente estoy ayudando a las personas. No las estoy haciendo dependientes a mí, a la psicoterapia, a un tratamiento, a un fármaco, no. Les estoy ayudando en su empoderamiento, ¿sí? Y eso es muy valioso. No está indicado, ojo con esto, el Healy no está indicado como tratamiento único en depresión severa. Cuando hay personas que tienen depresión severa, no es Healy el único tratamiento. Hay que acompañar con otras intervenciones. Siempre, siempre, siempre bajo el alero de un profesional de la salud especializado en temas de depresión. ¿Ok?
No tomamos decisiones nosotros de que no, mira, usa tal programa y se te va a quitar la depresión. No. Yo ahora voy a hablar de los programas que sirven para qué cosas, pero eso no es como un fármaco. No es como que yo te estoy diciendo, mira, ponte este programa y con esto se te quita la depresión. Haz esto y luego tal. No, no, no funciona así. ¿Ya? Por eso yo soy muy majadera en este tema, chiquillos, de verdad, y iba a ser majadera hasta el cansancio. El Gili acompaña, no reemplaza. ¿Sí? Acompaña, mejora la respuesta de los tratamientos, no reemplaza los tratamientos. Tenemos también evidencia en insomnio. Se ha observado que hay una disminución significativa del tiempo para conciliar el sueño. Las personas que tienen dificultad para conciliar sueño, bueno, antes se demoraban 3 horas en conciliar el sueño, ahora se demoran 1 hora en conciliar el sueño. Hay una reducción del tiempo. Hay una mejora en la calidad subjetiva del descanso. ¿Qué es lo que es la calidad subjetiva? Cuando le preguntan a la persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Wow, hoy día siento que sí descansé. Esa es una mejora subjetiva porque es lo que percibe la persona. Las personas perciben que están descansando mejor con el healing, con la terapia de microcorrientes, ¿sí? Y hay una reducción de la hiperactivación cognitiva nocturna. Estas personas que de repente se despiertan varias veces en la noche, hay una reducción de eso. Las personas empiezan a dormir más de corrido, ¿sí? ¿Cuál es la clave de que esto suceda? La regulación autonómica, porque las microcorrientes regulan el sistema nervioso autónomo y por eso tenemos estos resultados, ¿ya? Ahora, como te mencioné antes, la microcorriente también tiene un efecto en el ATP cerebral. Según el estudio que yo te comentaba de Cheng et al. En 1982, se evidenció ¿ya? Que hay un aumento de hasta el 500% en la producción de ATP con microcorrientes específicas. 500%, eso es una brutalidad. Estamos hablando de 5 veces mayor producción de ATP. Mejora el transporte de aminoácidos. Todo lo que tiene que ver con la construcción de proteínas en el cuerpo, o sea, hace que tú absorbas mejor las proteínas que estás comiendo, porque los aminoácidos se transportan de manera más eficiente en tu cuerpo y estimula además la reparación celular. Cuando hay procesos, por ejemplo, tenemos personas en la comunidad que han vivido procesos de posoperatorios, procesos de inflamación crónica, procesos de recuperación de algún accidente de cualquier tipo, procesos de recuperación de alguna enfermedad. La reparación celular es muchísimo más rápida, ¿sí? Y en el cerebro específicamente, cuando tenemos más ATP cerebral, significa que hay una mejor regulación de la sinapsis, o sea que tus neuronas empiezan a comunicarse mejor, por ende empiezas a experimentar mayor claridad mental, tu memoria empieza de repente, ay, es que yo siempre me olvido de todo. Y de pronto, no, resulta que ahora me acuerdo. Ahora sí tengo claridad mental. Ahora sí me acuerdo de las cosas. Tenemos unos casos, por ejemplo, espectaculares en personas con Alzheimer y temas así. ¿Por qué? Porque hay mayor ATP en el cerebro. Por ende, las neuronas empiezan a hacer sinapsis. Tenemos un montón de casos también de niños con, ¿cómo que se llama esto? Cuando no se pueden enfocar en el colegio. Tiene un nombre, a ver si me ayudan. Déficit atencional. ¿Puede ser déficit atencional? Entonces los niños empiezan a concentrarse mejor en el colegio y a tener mejor rendimiento en sus exámenes. Niños que se ponen nerviosos en las pruebas. Tenemos un montón de casos de esos en la comunidad. El TDAH, gracias. El TDAH porque hay mejor regulación sináptica. Niños con autismo, tenemos un montón de casos de autismo, de niños que se sacaban el pelo, que se golpeaban contra los muros, casos de autismo así, espectros súper, súper severos, que dejan de hacer eso y por primera vez hacen contacto visual con los padres. ¿Por qué? Porque hay mayor regulación sináptica, porque hay mayor producción de ATP en el cerebro. Es realmente fascinante lo que se puede lograr con las microcorrientes. Ahora, regulación autonómica, hablemos de esto. La salud mental y el sistema nervioso autónomo, ¿qué tienen que ver? O sea, ¿cómo se correlaciona todo lo que tiene que ver con mi sistema nervioso autónomo y cuando hablamos de regulación autonómica con la salud mental? Bueno, cuando tú tienes ansiedad, hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Cuando tú estás con burnout, que es cuando estás muy estresada, tú experimentas fatiga adrenal. Cuando tú estás con insomnio, hay una dominancia de tu sistema nervioso simpático en la noche.
Recuerden que el simpático era el que nos mantenía en alerta, el que tiene el cortisol arriba, el que es el estado de supervivencia. La microcorriente, ¿cómo entra aquí? Favorece el equilibrio entre el simpático y el parasimpático. No es que la microcorriente de repente te levante el parasimpático y te bloquee el simpático. No, es que favorece que ambos se equilibren. Recuerden que lo hablamos la clase pasada. No se trata de que el simpático sea malo y el parasimpático bueno y queremos solo el parasimpático. No, o sea, todo lo que está en el cuerpo es perfecto. Por algo existe el sistema nervioso simpático. El problema es cuando está activo todo el tiempo. Ahí es donde tenemos que regular entre ambos. Y eso es lo que hace la microcorriente. Por eso es tan efectiva. ¿Qué es lo que no es la microcorriente? Dejemos de hablar de estos términos. Yo de verdad no me voy a cansar de decírselos. Saquémonos de la boca estos términos. La microcorriente no es terapia cuántica. No, mis amores. Healy no es terapia cuántica. Ese vocabulario, incluso Healy World Oficial, y yo sé que aquí me van a decir, Maura, pero es que todo el mundo habla de eso, todo el mundo le llama aparato cuántico, terapia cuántica. Yo sé, y créanme, me sangran los ojos y los oídos todos los días por eso. No es una terapia cuántica. Healy está basado en sus estudios en mecánica cuántica para desarrollar su sistema, pero no es una terapia cuántica ni es medicina cuántica. Healy World Oficial sacó un comunicado donde lo dijo atentamente y yo les compartí ese comunicado en el grupo de Healab. Y quienes no lo tengan, por favor, escríbanle a la persona que les invitó a esta charla o a mí para que yo les comparta el documento oficial. Healy World ha dicho que no debemos usar ese término. La gente insiste. ¿Por qué? Por marketing. Porque son buenos vendedores, pero no hay ética. ¿Sí? Y no voy a callarme esta verdad, de verdad que sí. Porque Healy no es un aparato que te eleva la vibración. ¿Qué es eso? Eso es un término pseudocientífico. No es medible. No reemplaza la psicoterapia tampoco y no sustituye la medicación indicada cuando hay que sostenerla porque la persona necesita el fármaco. ¿Sí? Lo que Healy es, lo que la microcorriente de Healy es neuromodulación bioeléctrica complementaria. Esa es la mejor forma y más ética forma de ponerlo. Neuromodulación, ¿por qué? Porque modula el sistema nervioso. No le mete algo externo, sino que le pone el medio más en mayor homeostasis, en mayor equilibrio para que el cuerpo se neuromodule a través de la bioeléctrica, que es complementaria a cualquier intervención que tú como profesional de salud hagas o que tú como paciente o como persona estés haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso de la microcorriente no quita que te tienes que alimentar sano, no quita que, por favor, haz grounding, descálzate, camina en la naturaleza. No quita que tienes que aprender a respirar conscientemente, el mindfulness que le llaman. No quita los hábitos que debes sostener, que debes hidratarte correctamente. No quita todo eso, porque es un complemento, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de aplicación responsable. Ya me voy a ir con los programas. ¿Qué indicaciones complementarias tenemos? Para el estrés crónico, por ejemplo, para la ansiedad leve, para la desregulación emocional, para el insomnio funcional, para la migraña asociada a estrés, para todo eso sirve. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene? Y aquí hablamos de límites, ¿sí? Epilepsia no controlada. Si hay alguien con epilepsia no controlada, no debe usar microcorrientes. Si hay alguien que tiene un marcapasos, no debe usar microcorrientes. Si hay mujeres embarazadas, no deben usar microcorrientes. ¿Sí? Váyanme dejando, yo veo que ya me están dejando preguntas, no se preocupen que al final las voy a responder todas. Repito, integración con los hábitos. La microcorriente sola no transforma. Debe acompañarse de higiene del sueño, regulación respiratoria, exposición solar matinal, reducción de la cafeína. Si tú tienes problemas con tu sistema nervioso, no tomes café después de las 3, 4 de la tarde. Elimina el café después de esa hora. Maura, pero es que yo soy colombiana y aquí el café al desayuno, al almuerzo, en la noche, para relajarnos, para ir con las amigas. Yo sé que sea una costumbre no significa que esté bien para ti. Tienes que reemplazarlo. O tómate un café descafeinado
o reemplázalo por una infusión, o un rooibos, o una infusión de clavo de olor con canela, no sé, invéntate algo. Invéntate algo que no implique que eleves tu ritmo cardíaco, porque no sacas nada con querer cuidarte con tus microcorrientes y ayudarte a regularizar el sueño si a las 7 8 de la tarde estás tomándote un café. ¿Me explico? Y por favor, terapia psicológica si es necesario. O sea, vuelvo y repito, el uso de las microcorrientes, el uso del healing no reemplaza la psicoterapia, acompaña. Si tú sientes que necesitas psicoterapia, por favor, ve donde tu psicóloga, ve donde tu psicólogo, ve donde el profesional de salud que te está atendiendo y atiéndete con esa persona y ocupa el healing como un complemento para que acelere tu proceso. ¿Sí? Bien, lo que realmente entonces hace la microcorriente no cambia tu vida, regula tu fisiología. Entonces dejemos de hablar de que vas a dar con esto el salto cuántico de tu vida y transformar tu realidad. No, lo que hace es que regulariza y regula tu fisiología. Eso es lo que hace. Y cuando la fisiología se regula, la mente empieza a ¿qué? A responder. El cuerpo empieza a responder. Y entonces tus parámetros de variabilidad cardíaca, presión arterial, tus problemas de metabolismo, tus problemas digestivos, tus problemas de sueño, la ansiedad, la depresión, empiezan, wow, de repente ya te sientes mejor. ¿Por qué? Porque tu mente está respondiendo a una fisiología regulada, ¿sí? ¿Por qué funciona Healy? Y aquí un poquito para que entiendan. Después de esto voy a explicar cuáles son los programas que se usan y vas a entender por qué funcionan. Porque estos programas que te voy a mostrar a continuación trabajan con ondas alfa, que están en el rango entre los 8 y los 12 hercios, que se asocian con relajación consciente, estados meditativos ligeros, disminución de la hiperactividad mental, inicio de activación parasimpática. O sea, te sirven para relajarte, entrar en un relajo, ¿sí? Relajar la neura, como decimos acá. Es este estado como relajado, pero aún estás despierta. Estás despierta, estás lúcida, pero estás relajada, ¿sí? Ahora, tenemos también ondas alfa, ¿ya? En las ondas alfa, que ya es un rango entre 8 y 12 hercios, las asociamos con relajación consciente, estados meditativos ligeros, disminuimos como que repetí, ¿no? Sí, miren, repetí aquí. Ya lo había dicho. Con razón yo decía, pero ¿por qué estoy repitiendo lo mismo? Tenemos este estado, entonces, ondas alfa, 8-12 hercios, tenemos este estado, primer estado de relajación, pero donde todavía estamos despiertas, pero estamos relajadas, ¿sí? Con la neura relajada. Luego tenemos las ondas zeta, ¿ya? Las ondas zeta ya son todavía más bajas, mira, vamos bajando la escala. Tenemos entre los 4 y los 8 hercios, más low, ¿sí? Estas ondas zeta se asocian con hacer esa transición entre el sueño y la vigilia. O sea, ya yo aquí quiero propiciar el dormir. Me ayudan con el sueño ligero, ya que es la fase llamada N1 y N2, que es la del sueño ligero. Cuando quiero echarme una siestecita, por ejemplo, las ondas Z son espectaculares. Cuando quiero propiciar el procesamiento emocional. Estoy viendo emociones muy intensas, estoy abrumada con estas emociones que estoy sintiendo. Z me ayudan a procesar las emociones. También Z me ayuda a reparar y reorganizar toda la parte neural. O sea, cuando estoy con muchos pensamientos, ¿cierto? O he tenido un trauma. Yo tengo una clase en mi canal de YouTube sobre trauma y cómo el trauma se guarda en el soma y cómo las ondas zeta y las frecuencias nos ayudan a liberar ese trauma somatizado en el cuerpo y empiezan a generar una reorganización y una reparación de todo aquello. Te hacen entrar en un estado de relajación todavía más profundo. Y tenemos las ondas delta, que ya estas son todavía más bajas, entre los 0,5 y los 4 hercios, que estas sí se asocian con el sueño profundo, que es la fase N3, donde hay restauración y desintoxicación física, donde hay reparación de tejidos y donde empezamos a liberar la hormona del crecimiento. Ya los adultos ya no tanto, pero los niños, por ejemplo, para los niños pequeños que liberan grandes cantidades de hormona de crecimiento en esta fase. Aquí tenemos la máxima dominancia parasimpática. Más ahora, entonces las ondas delta son mejor. No, todas son necesarias y cada programa tiene paquetes de ondas que actúan de manera perfecta. Y aquí te voy a explicar y nos vamos a ir a ver los programas de Healy que van a apoyar la salud mental. Así que tomen nota quienes tienen Healy y quienes no.
Pues también, para que empiecen a conocer, ya saben que los programas los vamos a manejar desde la aplicación Rosada, es una app que se descarga simplemente en el teléfono, ¿ya? Yo aquí tengo mi Gili, entonces el Gili simplemente se enciende, tiene Bluetooth, se conecta por Bluetooth con el teléfono, voy a conectarle aquí los cables, yo no los tengo tan a mano, a ver, bueno, pero los ven en el dibujo, miren, ahí en el dibujo aparecen. Se le conectan unos cables aquí, los cables al otro lado se ponen en las muñecas o se pueden poner en los tobillos, o bien, como aparece en el dibujito acá, con unos electrodos que también vienen en el dispositivo, que tú puedes colocar los electrodos en la base del sistema nervioso central, en el cuello, en la espalda o en algún lugar donde tú quieras aplicar de manera localizada si es que hay un dolor o algo así. En los únicos lugares donde el electrodo no se colocan es en la zona del corazón y en la cara, ¿sí? En todo el resto del cuerpo se pueden poner. Ahora, vamos a ir por excelencia con el favorito de favoritos, el Gold Cycle, ¿ya? El Gold Cycle, hay varios programas que yo sugiero mucho para trabajar con el tema de sistema nervioso. Bueno, Pure no trabaja específicamente con el sistema nervioso, pero yo ¿por qué lo recomiendo? Porque el Pure es un paquete de frecuencias, ¿ya? Que lo que va a hacer, y aquí te voy a leer aquí la especificación, porque aquí esta especificación está súper bueno. Lo que hace es que te ayuda a hacer una purificación y una limpieza del cuerpo. Cuando nosotros queremos hacer o empezar cualquier protocolo de salud con Healy, siempre se nos recomienda comenzar con Pure, ¿ya? Entonces el Pure nos va a ayudar a desintoxicar, si es que hay toxinas acumuladas, etcétera, que eso va a ser la base de cualquier proceso de salud, ¿ya? Vuelvo a reiterar, no es específico para el sistema nervioso, pero ayuda a desintoxicar, lo cual siempre está bueno. Ahora, específicamente, Balance, por ejemplo, este que estoy destacando aquí, Balance, es un programa que ayuda a equilibrar el cuerpo con la mente. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando tienes mil cosas en la cabeza, ¿cierto? Y estás pensando en miles de cosas, pero nada te fluye. ¿Por qué? Porque estás con el sistema nervioso arriba, entonces obviamente las cosas no salen cuando uno está así. Te ayuda a enfocarte, a enfocar la mente, ¿cierto? Y a sentirte más conectada. ¿Por qué? Porque genera una especie de enchufe, ¿sí? Que sería más lo correspondiente a lo que hacen las ondas alfa. Tenemos el programa Bing, que genera un bienestar emocional y una paz interior. ¿Por qué? Porque lo que hace es que empieza como a generar esta relajación suave. ¿Sí? También te genera una relajación suave. Ahora tenemos el programa Relax, que es el que tengo aquí abajo. El Relax es súper bueno porque ya este trabaja específicamente con ansiedad y estrés y favorece el descanso profundo. De hecho, el Relax es ideal para usarlo al finalizar el día, ¿ya? Por ejemplo, antes de dormir, después de un día caótico, cuando estás muy saturada. Release también es un programa espectacular que me gusta mucho, que ayuda a liberar, soltar, ¿ya? Ahora, apoya mucho para dolores. Hay gente que por estrés, y solamente por estrés y sistema nervioso, le duelen los hombros, le duele la espalda, se contracturan del puro estrés. Release es un programa especialmente diseñado para eso, ¿sí? Sobre todo te ayuda con dolores musculares, migrañas, tensionales, dolores tensionales, todo lo que es acumulación de tensiones durante el día. Ahora, tenemos el módulo de estimulación local. El módulo de estimulación local es un módulo que se utiliza con electrodos, ¿ya? Con electrodos, que son los chuponcitos que les mostré acá en la imagen anterior. Aquí, estos chuponcitos que el monito, el muñequito tiene puestos ahí. Son unas cositas, unas pegatinas que vienen, ¿sí? Como muy parecidas a las de los electrocardiogramas. Estimulación local tenemos el número uno, que lo que hace es apoyar en dolores que son de larga duración. Aquí actúa sobre el sistema nervioso para modular el dolor. El dolor es un componente importante en el sistema, o sea, el dolor tiene un componente súper importante en el sistema nervioso. Toda persona con dolor, hay una alteración en el sistema nervioso ahí que está generando dolor todo el tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es trabajar con el sistema nervioso para calmar el dolor. En el número 5, por ejemplo, el número 5 es para migraña. Cuando la persona experimenta estas migrañas tensionales, también trabaja con toda la parte de la disminución del dolor cuando hay dolor en la zona de la cabeza, en la zona craneal. ¿Ya? Tenemos este, el número 6.
ya que el número 6 trabaja con el insomnio, es un programa especial para insomnio. Apoya para conciliar y mejorar la calidad del sueño, ideal para personas que tienen dificultades para dormir o que tienen despertares nocturnos o que tienen insomnio por estrés. ¿Sí? Esto ya trabaja con las ondas delta, son ondas mucho más profundas. Tenemos también el número 7. ¿Ya? El número 7 apoya estados de ánimo bajos y falta de motivación. De hecho, el número 7, de hecho, este módulo es en Estados Unidos es FDA, tiene un permiso de la FDA para trabajarse con ansiedad y depresión. ¿Sí? El número 7 trabaja con la depresión, apoya estados de ánimo bajos y falta de motivación para las personas que están con tristeza persistente, apatía, cansancio emocional, etcétera. Y tenemos acá el número 8 que trabaja con ansiedad y este programa regula todo lo que es el sistema nervioso autónomo, ideal para las personas que tienen ansiedad nocturna, estrés laboral, que sufren de palpitaciones, taquicardia, todo lo que es desregulación autonómica o disautonomía, ¿ya? Que experimentan todas estas disautonomías. Bueno, este programa es especialmente indicado para ellos. Nos vamos al módulo de aprendizaje y en el módulo de aprendizaje tenemos estos dos programas espectaculares, estrés sistemático y estrés agudo, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia más significativa entre ambos? El estrés agudo va a reducir los nervios y apoyar la claridad mental cuando tú, bueno, cuando tú tienes, es como al instante, ¿ya? Cuando tú estás en una situación estresante, imaginémonos, ibas conduciendo y te chocaron, ¡ah! Y entonces te viene un subidón de estrés al instante por algo específico, estrés agudo, porque es una situación aguda. El estrés sistémico es cuando tú vienes con un estrés crónico en el tiempo, ¿sí? Y te va a ayudar a regularizar y a calmar todo lo que es regular el cortisol, etcétera. Y del módulo equilibrio mental, o sea, todos. Por eso no te encerré ninguno y los dejé más bien ahí como libres, porque el módulo equilibrio mental, la verdad es que todos se pueden trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos programas que son para la inseguridad, para los desbordes emocionales, para los días donde hay carga emocional intensa, para la desregulación emocional, cuando hay embotamiento, cuando la persona está desmotivada, cuando hay ansiedad intensa, cuando hay deseos compulsivos de comer, cuando hay adicciones, cuando la persona tiene adicciones o deseos impulsivos de comer o de fumar o de estar en redes sociales, cuando hay esta adicción a la dopamina, satisfacción aguda. Satisfacción agudo es para eso, ¿sí? Cuando quieres entrar en un proceso de cambio de hábitos, necesitas hacer nuevas redes neuronales para hacer procesos de cambio de hábitos, ¿cierto? Controlar tus impulsos, satisfacción sistemática. ¿Ya? Bienestar, por ejemplo, este bienestar del alma, cuando hay trabajos profundos que se están haciendo de introspección, por ejemplo, si tienes a un paciente, para quienes son terapeutas, psicólogos, tienen a un paciente y están indagando en el trauma de su infancia, uy, esos son procesos profundos, donde se abren cosas muy vulnerables para la persona. Bienestar del alma. Crisis de ansiedad, pensamientos acelerados, bloqueo mental, confusión emocional, equilibrio mental agudo. Este es que es de fuerza interior, para la inseguridad y así, ¿ven? O sea, todos estos van alterando las ondas entre alfa, zeta y delta, ¿sí? Y ya les voy a explicar cómo lo hace el dispositivo. Y este último módulo que se llama Profesión Sueño, que también es un módulo que la verdad es que es una joya para el sistema nervioso, me encanta a mí, porque el módulo de profesión y sueño trabaja mucho con, por ejemplo, el nervio vago. Por ejemplo, hay un programa aquí que se llama Equilibrio Nervios, ¿sí? Que está aquí, Equilibrio Nervios, que trabaja directamente sobre el nervio vago durante jornadas estresantes o al final del día, por ejemplo, agotamiento sistémico, este de aquí, para el estrés crónico, cuando la persona tiene burnout, cuando hay un agotamiento agudo, cuando hay algo específicamente, estoy pasando por hoy he tenido un día exigente, no es que tenga una vida exigente crónica, sino que hoy he tenido en particular un día exigente, agotamiento agudo. Sueño sistemático para mejorar el sueño, para propiciar que el sueño sea, digamos, regular durante toda la noche, por ejemplo, ya para las personas que les cuesta conciliar, este.
El sueño equilibrado es para los despertares nocturnos. El de reposo es para antes de dormir, cuando quiero recuperarme física o emocionalmente. Flujo fino, personas que piensan mucho antes de dormir, justo se van a dormir y empiezan con la pensadera, hoy piensan en esto, o sea, todo lo que, o sea, se van a dormir con la expectativa de, "Ay, por fin lo voy a soltar todo", y lo que hacen es empezar a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y no duermen por eso, flujos finos para eso, ¿sí? Pensamientos positivos, o sea, mire, hay un montón de cosas aquí, de verdad que sí. ¿Cómo es que esto funciona? Tú vas, seleccionas el programa desde la aplicación, le das inicio, te conectas el mecanismo. Pones unos pañitos húmedos, yo enseñé en una de las primeras clases cómo se utilizan correctamente. Y lo que hace Healy es que adentro tiene un sensor, por eso es que Healy tiene una base de mecánica cuántica en su construcción, porque adentro tiene un biosensor que lo que hace es que está testeando la respuesta de tu cuerpo cada 15 segundos. Cada 15 segundos tú vas a ver en la pantalla que los hercios cambian. Si yo, por ejemplo, me pongo el programa Sueño Sistemático, yo voy a ver que eso es un programa que trabaja en el rango de entre los 0,5 y los 4 hercios, más o menos. Trabaja en un rango muy bajo. ¿Por qué? Porque quiere que tú entres en ondas delta, que son las más profundas de sueño. Pero yo voy a ver que cada 15 segundos cambian los hercios. Empezó con 0,5, por ejemplo, después se movió a 0,2, después se movió a 1, después a 1,2, después de nuevo a 0,5, después a menos 0,5. Se mueve todo el rato los hercios. Y tú dices, uy, ¿por qué está cambiando? Porque cada 15 segundos el biosensor que hay adentro está testando cómo tu cuerpo está respondiendo a esa frecuencia y la va cambiando según tu respuesta. Eso es de lo que más me encanta de Healy, que es un tratamiento 100% personalizado. 100% personalizado. Cada programa tiene un paquete de frecuencias que está hecho para el propósito del programa. Sin embargo, los hercios se mueven de acuerdo a cómo la persona responde de manera única. ¡Wow! Eso es súper wow. En un mundo que categoriza todo y que pone todo bajo una sola etiqueta, algo que es capaz de individualizar un tratamiento es joya. Joya, joya, joya. Así que bueno, conclusión, nuestra conclusión. La microcorriente aplicada al sistema nervioso tiene base fisiológica, cuenta con evidencia, es segura en intensidades bajas, debe comunicarse con responsabilidad. La bioelectricidad, mis amores, es parte de la medicina del presente y del futuro, pero debe usarse con ética. Gracias por ser parte de GILA. Ya saben nuestro lema, educación primero, conciencia siempre, evidencia por delante. Y si quieres saber cómo adquirir tu Gili o tener una demostración gratuita de cómo funcionaría para ti, contacta a quien te invitó a esta clase. Si fui yo la que te invité o si estás viendo esto en mi canal de YouTube, ahí en la pantalla tienes mi número de WhatsApp, le puedes tomar en este momento un screenshot y me puedes escribir por privado, solo si llegaste aquí por mí o por mi canal de YouTube. Si te invitó fulana, mengana, sutana, escríbele a fulana, mengana o a sutana para pedirle tu demostración y le preguntas cómo lo hago para adquirir mi HIT, ¿ok? Ahí tienen la bibliografía que utilicé para toda esta clase. Si quieren le pueden sacar un pantallazo también. Son puros estudios científicos. Tómenle un screenshot, después buscan los estudios y cotejan la información. Lo que hay aquí es transparencia. Toda mi bibliografía siempre la publico de manera transparente. Así que por lo pronto me despido de las personitas que están en YouTube y de las personas que se conectaron en diferido y me quedo respondiendo preguntitas.